Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda y hoy el programa es el programa número 12 que hacemos y estará dedicado a propósito del Día del Maestro, a los maestros que tanto esfuerzo y dedicación por enseñar a sus alumnos, ¿no? Y hay varios maestros que se han representado bastante bien a lo largo del cine, de su historia, y ahora vamos a conversar junto a John Pacheco de algunas películas que los han sabido representar, ¿no? Ahorita se está conectando John y vamos a empezar por la película más antigua que vamos a tocar, que es Heredarás el viento, que es una película del año 1960 y más es de Stanley Kramer, ¿no? Es un reconocido director y vamos a hablar sobre esta película. Tiene varias versiones, ¿no? Esta es la primera que se hizo y hay otra que se hizo en los años 80, creo, y una en los años 90. Y yo ya había visto la versión de los años 80, que es con Jason Robards y Michael Douglas, que es una versión similar, ¿no? Porque es como un remake, ¿no? de esta película. Y esta, que es, digamos, la primera, también se basa en una obra de teatro, ¿no? de unos años anteriores a su realización, ¿no? Y la película trata sobre un juicio que le hacen a un profesor en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, por enseñar a sus alumnos la evolución de las especies. Y esta era una sociedad muy conservadora, muy religiosa, muy creyente, y no estaba de acuerdo con que los alumnos reciban estas enseñanzas, y están en contra de todo lo científico, ¿no? Y vamos a empezar con esta película. ¿Qué te pareció, John, esta primera película? Bueno, antes que nada, agradecer al recién llegado, a Cristian Álvarez, un antiguo cliente y ahora amigo. Tuve la oportunidad de grabar su boda y él ahora, hasta donde yo sé, radica en Argentina. Así que un saludo para Cristian Álvarez y también a nuestro primer persona que se unió a nuestra transmisión, a Eduardo Sagástegui. Pues bien, entrando de lleno a la película, si bien el tema es la docencia, de cómo el cine homenajea a los profesores, en esta película lo que observamos es el juicio, ¿no? Si bien de entrada, la primera secuencia se muestra a un genial y carismático Dick York, ¿no? El actor de Hechizada, ¿no? El esposo de la brujita hechizada. Sí. Entonces vemos en la secuencia inicial cómo este profesor intenta dictar, hace su clase normal del dictado de la teoría de la evolución, y en ese momento entra una comitiva, ¿no? de personajes entre autoridades, políticos y eclesiásticos de este pequeño condado para frenar tamaña barbaridad que estaba cometiendo este profesor. Lo apresan y a partir de ahí se inicia el juicio, ¿no? Se inicia el juicio en la cual se tiene que dirimir si es que se puede ejercer libremente su derecho de seguir dictando esta clase de historia donde se toca la teoría de la evolución de Darwin o no, o acatar
esta especie de ley de este condado donde todo se rige en cuanto la Biblia dicta, ¿no? Según los estamentos que ha impuesto este condado. Pero al margen de esto, lo que yo noto acá, si bien es una rivalidad entre una enseñanza de carácter científico progresista versus que la doctrina eclesiástica predomine en una comunidad, al margen de esta especie de confrontación, lo que observo es, tú lo habrás notado, Leo, es cómo la prensa se vale de esto para ganar, para poder buscar redituarse económicamente de esta puya, de esta confrontación. Vemos que en un momento de los inicios de los alegatos aparece Jim Kelly, ¿no? El genial Jim Kelly, personificando a un periodista que viene de la capital, precisamente para observar y registrar periodísticamente este hecho, ¿no? Y para ello se vale, pareciera, de que el periódico trae o logra conseguir a uno de los mejores abogados que puede defender a este profesor de historia. Entonces, yo al margen de esta puya, de esta confrontación, lo que yo observo aquí es cómo los medios de comunicación utilizan esto precisamente para generar confrontaciones que básicamente lo que hacen es incentivar el morbo. Ya puede ser cuando se tocan otros temas de carácter farandulero, pero que siempre llevan agua para su molino. Aquí está la prensa personificado por Jim Kelly como moviendo los hilos. Vemos a este periodista entre cínico y carismático, ¿no? Lo que en realidad siempre se observa en la prensa, una especie de personajes atractivos que al final siempre tienen una cosa oscura detrás que a veces el común de la gente no sabemos. Leo. Sí, también, como mencionabas, la película se basa principalmente en el juicio, ¿no? Y a la hora de seleccionar esta película, yo también estaba en la duda si escoger esta película para este tema de maestros o para otro tema donde hagamos películas, ¿no? de juicios, ¿no? Sí, que es pues. donde más se centra la película, ¿no? Y a propósito de eso, el tema principal que nos remite ahora, que es los maestros, el maestro en esta ocasión no se le muestra en su hábitat natural, que es enseñar, ¿no? Sino está sometido a un juicio, y de alguna u otra forma se traslada el ser maestro al abogado, ¿no? Que es como el maestro que trata de hacer entender a los demás que es, digamos, lo que es correcto para la enseñanza de los alumnos, ¿no? Este abogado se vuelve como el maestro de todos los espectadores que están allí en el juicio del jurado, ¿no? Y hasta del mismo juez, ¿no? Que también a veces lo recrimina en ciertos momentos, ¿no? Es como si él fuera el profesor de todos los espectadores que vendrían a ser los alumnos, ¿no? Y eso también de alguna manera se ha trasladado, ¿no? El maestro que está en el juicio al abogado defensor, ¿no? Claro, ya se traslada la docencia del colegio a la docencia dentro del jurado, ¿no? Donde en sus discursos son charlas magistrales que recuerdan a Borea cuando defendió a PPK en el Congreso, cuando
lo iban a desaforar en una primera oportunidad. Pues son charlas magistrales. Y aquí lo curioso, Leo, notarás de que en todos los discursos del fiscal, de la parte litigante, de la parte acusadora, todos sus argumentos se basan en palabras extraídas de la Biblia. No hay ningún argumento científicamente valedero. Y lo curioso, y para solamente puntualizar esto, es de que esto no ha cambiado, tristemente no ha cambiado. Lo hemos visto en esta historia del 60 en Heredarás el viento, y lo vemos ahora también. Hace poco se ha visto en las noticias de que en Florida un grupo de ciudadanos de este condado de Palm Beach se oponía a la utilización de mascarillas porque entre sus argumentos daban de que Dios no podía permitir el uso de estas mascarillas porque daban argumentos rimbombantes como que no se podía respirar el aire de Dios, de que el juicio de Dios va a ir en contra de las autoridades que están obligando a que los ciudadanos de Palm Beach exijan la utilización de estos implementos. Entonces, tristemente vemos que esto no ha cambiado, ¿no? Ha ocurrido en el condado de Hillsborough, en la película de Heredarás el viento, y observamos que hay todavía condados que esgriman palabras exactas de la Biblia para argumentar o evitar o pasarse por encima de la ley ante órdenes, ante estamentos que da las autoridades para resguardarnos ante esta pandemia, ¿no? Entonces, esto sigue, y lo más triste de que esto va a seguir en el futuro, y siempre va a haber algún grupo que va a utilizar la Biblia para oponerse a ciertos dictados o leyes dados por los científicos, dados por las autoridades. Creo que algo más que se pueda decir de esta película, Leo. No, eso sería todo. Se la recomendamos a los espectadores, a los oyentes, y también, si desean, pueden ver los remakes, ¿no? Que también son buenos, están también bien realizados, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente película, que es Al maestro con cariño, una película de 1967 de James Clavell, y es protagonizada por Sidney Poitier, ¿no? Y digamos que es Poitier, y es la película emblemática donde él digamos que quedó para la historia, ¿no? Su trabajo en esta película, ¿no? Es en la película donde más se le recuerda, y es la historia de este profesor que en realidad no era profesor, sino era un ingeniero que acepta el empleo de profesor de este grupo de estudiantes conflictivos, y trata de darles lecciones para encaminarnos, ¿no? Porque son un poco rebeldes, y trata también a la vez de ganarse la confianza de los alumnos, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película Al maestro con cariño? Es una película que yo esperaba más de ella, pero es una película que es simpática, que está bien realizada, pero no es más que una película con buenos sentimientos, ¿no? Yo la noto como de la misma forma como la notaría la película de Frank Capra, la clásica de Frank Capra, que es esa película que ponen en Navidad
todos los ¿Te años. oyes vivir? Esa, en la cual es una película simpática, pero que solamente sirve para ponerla los domingos en un horario familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa película Al maestro con cariño, noto que el argumento está puesto como con calzador. Para empezar, yo no sé qué cosa enseña el profesor, qué curso enseña. Es una mezcla de todo. Parece que fuese un curso de orientación para el bienestar, que era un curso antiguo que se enseñaba en los colegios, porque no hay sobre una materia que enseña una consecuencia lógica producto de la materia que enseña. Por ejemplo, si uno enseña historia, puede comenzar enseñando temas, quizá puede tocar temas raciales que ayuden y acrecienten más el cariño que uno tiene para con la historia, para con la película. Pero no. Y lo otro que observo en la película es de que sus alumnos, que en un principio son algunos alumnos que son de comportamientos radicales, agresivos, casi ya en la tercera parte de la película, de un momento mágico cambian este comportamiento, el aspecto psicológico de ellos también evoluciona rápido. Entonces hay mucho de Frank Capra, ¿no? Hay mucho de realismo mágico, pero a la mala, ¿no? Las películas que han visto, Qué bello es vivir, de Frank Capra, y si es que nosotros nos ponemos a analizar, diría, creo que sería suicida darle crédito a personas que si no pueden pagar una renta, se le está dando casas, ¿no? Y eso va a generar una bancarrota tremenda en el condado, en la ciudad. Me estoy refiriendo a la película Qué bello es vivir de Frank Capra. Acá es algo similar. Un profesor, no digo de que tiene buenas secuencias, hay diálogos muy buenos, hay secuencias inolvidables, ¿no? Como la canción de Lulú, que canta la cantante Lulú hacia el final de la película y que precisamente da el nombre del film. Pero al margen de eso, es un simpático telefilm que solamente está destinado para elevar el ánimo de las familias, pero no ofrece mucho según mi gusto. Leo. Sí, tienes razón. Yo ya la había visto hace varios años y como que al verla esta segunda vez, como que no ha envejecido tan bien y se nota, como dices, que no, los personajes como que no son tan entrañables o siguen, no se les sigue como el rastro de qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que buscan, ¿no? Como me indicaste también, los personajes malos que al inicio se le ven rebeldes o un poco molestos con la situación, ya avanzada la película, casi al final, tienen un cambio que es poco creíble, ¿no? Como si fuera impostado o artificial, y no está bien trabajado ese lado de los personajes, al menos de los alumnos, ¿no? Y Leo, sí, como ofrecen el chantilly hacia el final, como tú lo has dicho, este profesor es un ingeniero desempleado, quien a lo largo de la película manda cartas para ver si logra algún empleo. Y una de estos lugares le responden diciéndole que tiene un empleo. Y hacia el final de la película, por sugerencia de algún profesor que dice: tú estás mejor aquí que enseñando, que trabajando de ingeniero, que es algo que tú has estudiado. Entonces, una especie de frenesí extremo hacia el final de la película, agarra la carta
donde le estaban ya contratando para que trabaje de ingeniero y lo rompe para que siga trabajando de profesor, cosa que yo no hubiera hecho nunca, ¿no? Porque el que, digamos, cuando uno es una carrera, pues significa que le gusta esa carrera y ha puesto todo su empeño, tiempo y dedicación a ello. Entonces, esta es una película, como ya lo dije anteriormente, con buenos ánimos. Es como si Paulo Coelho lo hubiera dirigido, ¿no? Pero para la gente que quiere ver es simpático. Como le dije, tiene buenas secuencias y buenos diálogos, pero no dice mucho más. Sí, hay un comentario que nos dice Lalo que hay una segunda parte, y es cierto, sí. Esta película tiene segunda parte y nos dice que enseña historia en Estados Unidos. Pero dice que no fue muy buena esa segunda parte. Sí, debe ser eso porque no es muy conocida, y ya también al ver esta primera parte ya no me dio ganas de ver la segunda parte. La segunda parte fue directo a la televisión, fue un telefilm. Sí, así es. Pero es una película emblemática de los maestros, y la pueden ver, se ve fácil, es sencilla de ver, y ya pasaríamos a la siguiente película, ¿no? Ok. Es la película Ni Uno Menos, de una película china. Excelente película. Zhang Yimou, Ajá. que es también un director reconocido a nivel mundial, y narra la historia de una niña de 13 años que vive en un pueblo alejado en las montañas en China, y por orden del alcalde tiene que sustituir a su maestro, al maestro de la escuela, porque el maestro se va a ver a su mamá que está agonizando, ¿no? Y esta niña es puesta casi a la fuerza, ¿no? Y para que enseñe a unos alumnos que son un poco menores nomás que ella, y hay cosas muy, muy interesantes en la película, ¿no? Porque al inicio vemos que ella lo hace principalmente por el dinero que le van a pagar, ¿no? Porque necesita el dinero. Y excelente motivador, el dinero. Ella le manifiesta eso al profesor, ¿no? Que cuándo es que le van a pagar, al inicio de la película, ¿no? Y el profesor le dice que yo no tengo nada, no tengo plata. ¿Quién te ha dicho que te van a pagar? Y ella le dice, el alcalde me ha dicho que... entonces reclámale a él, que si él te ha dicho, él te va a pagar. Y se nota que más está interesada en lo que le van a pagar que en lo que va a enseñarle, ¿no? Y el mismo profesor, antes de irse, le pregunta qué sabe hacer, ¿no? Cuáles son sus habilidades, ¿no? Y ella no tiene muchas habilidades, ¿no? Con las justas le dice que sabe cantar, y empieza a cantar una canción que es como una canción que homenajea al gobierno chino, ¿no? Al gobierno revolucionario, ¿no? Y el profesor le dice, encima la corrige y le dice que está mal la canción, ¿no? Que le enseña cómo cantarla, ¿no? Y este es el inicio, ¿no? El inicio de la película, y vemos que al inicio el mismo profesor le dice antes de irse que como no sabe hacer nada la niña, que solo copie dictados en la pizarra y que los alumnos apunten, ¿no? Y eso es lo que hace la niña, ¿no? Apunta, llena toda la pizarra, le dice a los alumnos, ya, escriban todo eso, y ella se va afuera a tomar aire. Y se sienta. Entonces, digamos que es un inicio bien representativo de la China rural, ¿no? De la China rural, y de cuáles son las motivaciones de los personajes, ¿no? ¿Qué te pareció? Es una
una película, parece un cuento de hadas, es de un realismo mágico hacia el final. Esto se desarrolla ya cuando llega a la ciudad, ¿no? Pero toda la parte en la China rural es enternecedora por la chica, ¿no? Porque de un momento nos plantean cómo es ella, ¿no? Es casi inculta, casi como los alumnos a los cuales está enseñando, ¿no? Solamente porque sabe algo de canto ya va a ser la maestra sustituta, ¿no? Una niña de 13 años y que también de golpe sabemos ya cómo es ella. Es una testaruda, terca, de pocas pulgas, se irrita fácilmente, exige el dinero. Tú me prometiste 50 yenes y lo tienes que dar, y no le importa el alumnado, ¿no? Esa transcripción en la pizarra con tiza me hizo recordar a mis primeros años en el colegio, ¿no? Donde había profesores así, rellenaban la pared y ya copien. O sea, es la típica forma de enseñanza antigua de algunos profesores. Entonces, pero vemos, mira qué importante es el cine de Zhang Yimou frente al cine, frente a la película que hemos visto, Al maestro con cariño, ¿no? El desarrollo, la evolución del personaje, en este caso de la niña, acompañada de otra niña genial también, que es su asistente, es como su delegada de la clase, quizás inclusive más inteligente que la propia maestra, pero por ser de más ínfima edad, creo que tiene 10 años, no tiene ese rol, no puede llegar a ser maestra. Entonces, el conflicto sucede cuando uno de los niños, la cosa es de que el profesor que se retira le dice que no tiene que irse ningún alumno porque ya ha habido varias deserciones, y si es que se le escapa algún alumno no va a cobrar ese dinero. Entonces pues uno de los alumnos se retira para trabajar en la ciudad. Eso hace que ella junte dinero para también ir a buscarlo, pero esa actividad de juntar, viendo de qué forma puede conseguir dinero, llevando ladrillos y pidiendo a sus alumnos que multipliquen por ella cuántos ladrillos necesitan llevar para tener algo de dinero para comprar un pasaje. Esa secuencia que se desarrolla es simpática, porque ahí está prácticamente enseñando a los alumnos matemática, que el alcalde, al observarlo, el mismo alcalde lo menciona: esta niña puede llegar muy lejos, está enseñando matemática. Sin embargo, simplemente está pidiendo calcular cuánto tiempo le va a tomar tener cierto dinero para su pasaje, ¿no? Secuencias geniales. Zhang Yimou es un cineasta que hay que verlo, que hay que observarlo. Tiene películas muy geniales. Y la historia en la ciudad es otra cosa también maravillosa. Pero Leo, te cedo la palabra. Sí, ese es también otro momento donde el personaje de la niña profesora también evoluciona, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta de que ha sido tanto el esfuerzo, primero por llegar a la ciudad, y después por poner anuncios, por ubicarlo al niño de todas las formas posibles. Ha sido tanto el esfuerzo de ella que se da cuenta que digamos, la motivación inicial, que es de cobrar el sueldo que le han prometido, como que cambia, porque ella ya tiene un real interés en encontrar al niño, ¿no? Esto Cambia. se demuestra a la hora que ella está en esta entrevista en la televisión, en esa transmisión que le hacen, y es tanto su emoción que en el mismo programa se pone a llorar y pidiendo expresando su deseo ante la cámara, ¿no? Como si le estuviera hablando al niño, ¿no? Que está al otro lado de la cámara para ver si así lo escucha, ¿no? Y ahí se emociona. Ahí nos damos cuenta que
que ya es otra motivación, ¿no? Ha sido tanto el esfuerzo por encontrarlo que lo único que quiere es llevárselo a su pueblo nuevamente, ¿no? Claro. Como lo dije al inicio, la niña, Zhang Yimou nos presenta a una niña testaruda, terca, que quiere cobrar el dinero a como dé lugar. Por eso corre detrás del alcalde mientras que el tractor del alcalde se lo lleva exigiéndole el dinero. Pero cuando llega a la ciudad, su misma terquedad se obliga a sí misma a buscarla. Se encuentra con una niña familiar del niño desaparecido, quien le pide que lo busque y a cambio le iba a dar dinero, pero sin embargo en esa secuencia también de dar dinero, ella se pone terca porque exige que se quede a su lado hasta que consiga al niño, ¿no? Entonces la terquedad de esta niña no desaparece, como obviamente no tiene que desaparecer el carácter del ser humano. Sin embargo, esta terquedad evoluciona de que en el momento inicial servía para exigir un bien material que ella necesitaba o que ella quería, pero para la segunda parte de la película era el motor para buscar al niño, para encontrar al niño. Y como tú lo dices, en esa secuencia en la televisión, en el programa de televisión, ella se quiebra, ¿no? Se quiebra y ya es otra niña, con la misma terquedad, con el mismo carácter de pocas pulgas, pero ya es una niña humana que busca al niño porque desea tenerlo a su lado, ¿no? Y el final, que no queremos contarlo porque tienen que ver esta película, esta genial película de Zhang Yimou. Leo. Sí, solo para acotar, los personajes que aparecen en los actores son, a la hora de ver los créditos, tienen el mismo nombre que en la película, ¿no? O sea, al parecer son personajes que no son actores, sino personajes de la misma ciudad, de la vida real, ¿no? Y les han dejado sus mismos nombres, ¿no? ¿Sabe que acá hay directores latinoamericanos que usan la misma estrategia de usar actores no profesionales? Por ejemplo, Carlos Orín, el director argentino de Historias Mínimas. En Historias Mínimas, precisamente, en otra película, creo que se llama El Perro, utiliza actores no profesionales porque le dan más verosimilitud, porque los coloca en las profesiones u oficios que requiere ese personaje y los extrae de ahí precisamente. Son campesinos interpretando a campesinos. O sea, ¿qué otro actor puede representarlo con tanta realismo, no? Y hay un diálogo en esta parte final donde están regresando en esta camioneta de la televisión con los niños ya a bordo, donde pareciera que el diálogo no hubiera sido escrito previamente en un guión, sino como si fuera inspiración de los mismos niños, ¿no? Porque hay un diálogo bien que es impactante, ¿no? Donde le preguntan al niño qué es lo que más te impresionó de la ciudad, lo que hiciste ahí. Y él se queda pensando como unos 3-4 segundos, está en silencio y le dice a la entrevistadora, lo que más me impactó es que tuve que pedir limosna, ¿no? Tuve que mendigar. Sí, es fuerte porque primero le encantó la ciudad. ¿Te gustó la ciudad? La ciudad es entre el pueblo rural y la ciudad. Yo me quedo en la ciudad, es maravillosa. ¿Y qué fue lo que más te impactó la ciudad? Pedir limosna. O sea, son un choque de situaciones, ¿no? Que no se puede manejar. Genial película. Y eso también enriquece la película, ¿no? El tal vez tomar esas respuestas que son naturales, ¿no? De las mismas personas, ¿no? Y recomendamos, ¿no? Verla. Esta película es muy buena. Y de todas las que hemos escogido, esta es la que más me ha gustado personalmente. Sí, es muy buena. Y la recomendamos, ¿no? Y no ha envejecido, porque yo me acuerdo que le he visto en un centro cultural hace tiempo. Es muy actual esta película, muy actual. Sí, así es. Pasamos ahora a la siguiente película,
que es Ser y Tener, que es un documental del 2002. Es un documental francés de Nicolas Philibert y trata de un profesor en una escuela rural en Francia, donde le enseña a un grupo de alumnos que son alumnos de diversas edades, ¿no? De entre 4 y 10, 12 años más o menos. Y la historia es un documental, ¿no? No es una ficción, sino es un documental que narra la forma de enseñanza que tiene el profesor para con sus alumnos y cómo él va resolviendo los problemas que van surgiendo en su día a día, ¿no? Es como un seguimiento de lo que él, de su trabajo, ¿no? De lo que él va haciendo desde el inicio de año escolar hasta el finalizar el año escolar, ¿no? Y está bien estructurado, ¿no? Bien narrado, y el hecho de que sea también un documental enriquece más su historia, ¿no? Y esto también me convence de que creo que deberíamos tomar este género para seguir analizando en futuros programas, ¿no? Porque el documental es un género valioso que tiene distintos personajes y que cuando se sabe tomar sus historias quedan películas así como estas, ¿no? Muy buenas. ¿Qué te pareció a ti, John? Es como tú dices, un documental muy interesante, pero debo reconocer de que por su característica de ser documental, tiene ese carácter de registro, ¿no? Que puede causar cierto letargo, porque son como observaciones científicas que uno puede hacer cuando se hace entrevistas largas, perdón. Entonces tiene esa característica este documental. Y yo cuando vi este documental y luego vi la película que hemos analizado anteriormente, de Zhang Yimou, hay una especie de contraste maravilloso allí, porque ambos se desarrollan en las zonas rurales. Este documental está hecho en la Francia rural y la película de Zhang Yimou es en la China rural, ¿no? Pero vemos las diferencias que existen entre ambas. Por un lado, en el documental vemos a un profesor que ha estudiado, que tiene vocación para ello, y lo observamos por la paciencia que tiene al enseñar, ¿no? Sin embargo, en la película de Zhang Yimou vemos una niña testaruda que la ponen ahí, que la avientan al salón, y vamos a ver, tú sustitúyeme mientras yo voy a visitar a mi mamá, que le hice este profesor oficial del Colegio Rural de China. Vemos en el documental que en un mismo salón de clases hay niños como que de 4 o 5 años y hay niños de 10 años de similar edades que se observan también en la película de Zhang Yimou. Y entonces lo magnífico es cómo pueden funcionar también ambas formación de profesores. Tenemos un profesor con innegable vocación, con la paciencia que tiene para escuchar y para resolver problemas particulares de cada alumno, y vemos también a esta niña que tiene la forma de cómo llevar su clase, ¿no? Con canciones que se le olvida la letra, en fin. Entonces podemos decir de que la docencia es un campo inexplicable, es un campo que se tiene que estudiar bien, porque se puede ser docente, se puede ser docente de vocación, como que también una persona puede hacerse docente en el camino, en la práctica diaria, y lo hemos observado en estas dos películas. De por sí, el documental yo creo que es de visión obligada para algunos, diría mejor para todas las personas que desean o están formándose en la docencia, en la pedagogía, porque
para esas personas que tienen que saber, tienen que convencerse de que tienen vocación o no. Igual cuando uno es un seminarista y quiere ordenarse de sacerdote, pues tiene que convencerse de que hay una vocación allí. Pues también el ser docente es necesario conocerse a sí mismo para saber si existe una vocación para ello. Y esta película nos lo demuestra, este documental nos lo demuestra, Leo. Sí, como dices, el maestro tiene la vocación, se nota en la tranquilidad con la que ejerce la autoridad, ¿no? Porque en ningún momento lo vemos exaltarse ni desesperarse o jalonear ni maltratar a los alumnos, ¿no? Yo ya me hubiera puesto de un humor irritable. Pero mantiene en todo momento la calma, ¿no? Y acá también Lalo nos dice que por las actuaciones de los niños parece que hubieran cámaras escondidas, ¿no? Pero yo pienso que la persona que ha grabado, o sea, el director, ha estado tanto tiempo en el aula junto al profesor que creo que ha estado todo el año entero en el aula, ¿no? Y creo que esa presencia del director en el aula ha hecho que los alumnos lo tomen como uno de ellos, ¿no? Y esto hace que los alumnos tiendan a invisibilizarlo, ¿no? Como si no estuviera ahí, pero está allí, ¿no? Y eso creo que hace la presencia constante, ¿no? de la producción. Y también yo observo que algunos alumnos tienen miradas furtivas hacia fuera del encuadre, como si estuvieran riéndose por allí. Obviamente eso hace de que exista una cámara que está observando al niño. Y el paso del tiempo, ¿no? Vemos este colegio en medio de la nieve, en medio de la lluvia, en medio del sol. Hay un innegable paso del tiempo que transcurre durante un año escolar, ¿no? Entonces, sí, es un registro valioso para los docentes y recomendamos, pero va para un público más específico, ¿no? Los docentes. Aquí tenemos al profesor Mucha, un amigo querido que enseña, precisamente es profesor de un colegio secundario, así que este material le puede servir y está en YouTube. Está en YouTube, pues, ¿no? Sí, lo he visto en YouTube. Ahí la he visto. Vamos a pasar el link para que pueda observarlo. Leo, ¿cuánto tiempo nos falta? Sí, nos falta 15 minutos. Ya. Y vamos a la siguiente película, que es La Ola. Es una película alemana de Dennis Gansel y trata de un profesor de un instituto que se le ocurre hacer una especie de experimento, ¿no? Y le explica a sus alumnos lo que es un régimen totalitario, ¿no? Y hacen como una especie de prueba para que ellos se comporten como si fueran totalitarios también, ¿no? Y hay un experimento que hacen que de alguna u otra forma se les escapa de las manos, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Es simpático, recrea. La historia de la película sucede cuando, como tú lo dices, este profesor en una especie de curso de una semana pretende recrear una sociedad y le ponen un tema, la autocracia, ¿no? Bajo este término decide crearse una sociedad, pero que solamente funcione dentro del salón de clases, para lo cual todos los alumnos comienzan a dar ideas, como un brainstorming, una lluvia de ideas, ¿no? Entonces uno de ellos decide
Para empezar, tengo que poner el contexto. Esta película se sitúa en la Alemania actual. Y en un momento de la película, uno de los muchachos dice, cuando alguien tocó la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, uno de ellos dice, siempre con ese tema, nosotros no hemos estado ahí, nosotros no somos los culpables, no sé por qué nos tienen que cargar esa responsabilidad, como que ya prácticamente se entiende que el alemán actual aborrece de ese pasado turbio que ha tenido en el siglo pasado, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con nazismo lo detestan. Entonces, en este curso, en esta especie de experimento social, el profesor comienza a decir, vamos a crear ciertos elementos para que nosotros nos distingamos de otros, ¿no? Y uno de ellos dice, bueno, ¿qué tal si ponemos una ropa, nos vestimos de una forma particular? Y comienzan todos a vestirse, a ponerse camisas blancas. Otros dicen, vamos a crear un nombre, y proponen un nombre. Otros dicen, vamos a poner un saludo. Y lo que se observa es que varios de estos elementos que van creando pareciera que curiosamente son los elementos bajo los cuales nació el nazismo, ¿no? El saludo nazi, el saludo nazi que deriva también de un saludo del fascismo de Benito Mussolini. Ellos tienen un saludo parecido que es semejante al movimiento de una ola, ¿no? Las camisas blancas con las cuales ellos se distinguen son similares a las camisas pardas. No me acuerdo si es de Benito Mussolini o las camisas pardas, que era el grupo de élite de Hitler. Entonces son varios elementos, sin saberlo, están creando una sociedad nueva, autoritaria, y que van a tener leyes propias. Y lo curioso es de que están creando esta especie de élite que es similar a un grupo o un pasado que ellos reniegan, que ellos odian, ¿no? Ese es el planteamiento de la película, y lo curioso, lo creativo de esta película, Leo, La Ola. Sí, es una película que, como bien dices, es basada en la Alemania actual, ¿no? Y tiene un profesor que de alguna u otra forma se le escapa de las manos el trabajo el experimento, ¿no? que él intenta inculcarle a los alumnos, ¿no? De tal forma que al final vemos las consecuencias de haber dejado así a su libre albedrío a los alumnos, el seguir con este experimento, ¿no? Él no midió las consecuencias, ¿no? Este profesor, al mostrarle a los alumnos los peligros, ¿no? que podrían correr, ¿no? Sí, Leo, lo que quería añadir también, si me lo permites, sí, es que en este microcosmos que está creando el profesor, solamente en este pequeño salón de clases van surgiendo, cientifican personas que tienen diferentes respuestas o conductas a lo largo de la película. Por ejemplo, ahí está el inestable, que al conocer que existe esta especie de pandilla, de grupo que está creando el profesor, se une, se aferra a él. Existe otro individuo que, al observar que está degenerando este grupo, pues se decide apartar, decide rechazar pertenecer a este grupo, y es esto un síntoma de lo que ocurre en la sociedad, porque en la Alemania de Hitler, ¿no? Donde los grupos de poder aglutinan diferentes personas con diferentes respuestas psicológicas a la situación, y pueden crear monstruos, ¿no? Ahí tenemos a Goebbels, ahí tenemos a Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, que utilizan
dictaduras tales para poder socavar, para poder ser más tiranos aún de lo que son, o sea, para que su inestabilidad psicológica pueda llevarse, pueda consolidarse, pueda solidificarse en situaciones que ellos desean destruir. Por ejemplo, tenemos en la película La Ola que vemos que un alumno era totalmente autodestructivo, ¿no? Entonces, este personaje, cuando, por ejemplo, el profesor se dio cuenta de que la situación se le iba de las manos, quería desaparecer la reunión, quería disolver este grupo, pero uno de los alumnos se opuso a ello, y esto también me da pie a pensar, por ejemplo, de que cuando se desintegró la Unión Soviética y cuando se derrumbó el muro de Berlín, habían varias personas que se oponían a ello, que deseaban o veían que ese derrumbe era como un derrumbe psicológico para ellos, era como una inestabilidad dentro de su ser. Eso es lo que ocurre. Este experimento pone el dedo en la llaga en el sentido de que hay personas que se aferran tanto a una idea, tanto a una ideología política, que si esta desaparece, pues sucumbe, entra en crisis y puede afectar tanto a ello como a su familia, como a su entorno, como lo hemos visto en esta película, Leo. Sí, es una película recomendable para que la puedan revisar y analizar también, ¿no? Yo aparte quería recomendar, ¿no? Porque ya vamos a terminar el programa de hoy. Quería recomendar un par de películas que pudimos haber insertado en este ciclo, pero por tiempo no se va a poder. Que es hay una película francesa que se llama La Clase, o también se le conoce como Entre los Muros, que es una película del año 2008 de una clase de alumnos en un barrio marginal, ¿no? de Francia, de París, y donde ya se empieza a ver la diversidad de etnias, ¿no? en esta clase, ¿no? Y es la historia de esta clase y del profesor que trata de encaminar a estos alumnos que en cierta forma son alumnos un poco conflictivos también, ¿no? Y es una película que encarna lo que es la Francia de la actualidad, ¿no? De la ciudad y la Francia actual, ¿no? Es una película que quería recomendar. Y también hay otra película que es un poco anterior a esa, que es una película que se llama Con Honores, donde sale Joe Pesci, ¿no? En uno de sus papeles antes ya que se retire, hasta su reciente aparición en la última de Scorsese, que es una película con Brendan Fraser, donde él hace de un vagabundo, y por un accidente uno de los estudiantes, que es Brendan Fraser, pierde su tesis y se le cae en la alcantarilla, ¿no? Y allí está viviendo este vagabundo, ¿no? que encuentra accidentalmente este trabajo que era la única copia que tenía este estudiante de Harvard, y la historia trata de cómo este alumno quiere recuperar todo su trabajo, y el vagabundo le dice que se los va a dar poco a poco, ¿no? Y se van conociendo y se van haciendo amigos, ¿no? Y al final este vagabundo le ha enseñado tantas cosas de la vida, hasta mejores cosas que la misma universidad, ¿no? Es una película muy, muy simpática del año 1994. Y para finalizar, también recomendar una serie
que es también sobre la enseñanza, ¿no? Que es Merlí, que es una serie de un profesor que enseña filosofía a unos alumnos de instituto, pero lo enseña, digamos, agarrando a los filósofos y llevando a la práctica, ¿no? las enseñanzas que él les da a los alumnos, ¿no? Y estas enseñanzas se viven a través de los diferentes episodios, toma un distinto filósofo, ¿no? para poder enseñar lo que este filósofo quiere enseñar con su idea, ¿no? Son esas recomendaciones las que quería hacer. No sé si tú, John, tendrías alguna recomendación o alguna... Sí, yo siento de que hemos dejado de lado la película La Sociedad de los Poetas Muertos con el genial Robin Williams, que lo vimos en la universidad, me parece, con algún profesor. Acá el profe Mucha nos menciona los peripatéticos. Creo saber que los peripatéticos era una forma de enseñanza en la cual en la Grecia antigua el profesor iba caminando junto con el alumno, y mientras se daban largas caminatas, ahí también se intercambiaban ideas y ocurría la docencia en estas caminatas. Hay una obra de teatro, Los Peripatéticos, que se desarrolló en los años 90. Pero así es también como hay tanto el de profesor Merlí llama a sus alumnos, ¿no? Los peripatéticos. Por eso seguro lo ha mencionado allí. No sigo mucho esa serie, pues Sí, lo voy a observar, lo voy a ver. También, como indicas, yo ya no quise recomendar la película de Robin Williams porque ya creo que todo el mundo ha visto La Sociedad de los Poetas Muertos y queríamos mostrarles algo distinto, ¿no? Así es que eso serían las recomendaciones, y como ya estamos por terminar. Sí, dime. La recomendación final es de que vean Ser y Tener de la mano con la película de Zhang Yimou, Ni Uno Menos. Esa combinación es excelente. Tienen que ver ahí una conjunción de un choque de ideas, choque de situaciones. Así es. Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y ahora último ya estamos en Spotify. Pueden suscribirse a nuestro canal en Spotify, y allí vamos a ir subiendo semana a semana estos programas, ¿no? Para que los puedan escuchar ya en el momento en que ustedes deseen, ¿no? ¿Algunas palabras finales, John? Bueno, nada, simplemente ya que estamos a 2 días, creo, de el Día del Profesor, darle nuestros sinceros agradecimientos a los profesores que nos han escuchado, entre ellos el profesor Mucha, docente de un colegio de educación secundaria. Bueno, aquí Lalo nos pide el próximo post, eso lo vamos a anunciar por las redes sociales. Muchas gracias, amigos. Ya, ok, ya nos estamos viendo. Chao. Nos vemos.